Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La realidad de las cárceles es un tema muy goloso para los medios de comunicación, pero que en muchas ocasiones trabaja o se basa en demasiados estereotipos. A nosotros en esta casa nos gusta acudir a las fuentes cuando se pueden, y si queremos hablar de la realidad de las cárceles, por ejemplo, que están aquí en nuestra archidiócesis de Toledo, pues hemos querido hablar con la gente de Pastoral Penitenciaria, con voluntarios de Pastoral Penitenciaria y con una ONG que, aún no siendo de Toledo, lleva muchos años trabajando en Toledo precisamente con no la realidad de las cárceles, sino las personas que conforman la realidad de las cárceles, los internos, los presos, las personas que están condenadas. Vamos a ver nuestro vídeo. Jorge disfruta de un permiso de 3 días. Tiene concedido un tercer grado. Apenas le quedan 3 meses para el cumplimiento total de su condena, 6 años por tráfico de drogas. Los años en prisión le han servido para arrepentirse y para descubrir la realidad de la cárcel y de los internos. Desde hace unos meses, Jorge es uno de los acogidos por la ONG En Paz para pasar en esta casa su permiso. La parroquia de Santo Tomé adquirió este piso en el año 2000 como gesto de cara al jubileo. Desde entonces lo pone a disposición para que se convierta en un verdadero hogar para los internos. La ONG En Paz lleva 7 años desarrollando un proyecto de acogida para internos de segundo y tercer grado, además de aquellos que tienen concedida la libertad condicional. Su objetivo es sencillo: ofrecer un hogar para que estas personas puedan disfrutar de sus permisos y fines de semana, en un entorno que va a buscar además su integración social y laboral. Un hogar que los internos pueden compartir con sus hijos menores, algo en lo que son pioneros en toda España. La Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis ha estado desde el primer momento apoyando el proyecto auspiciado por la Parroquia de Santo Tomé y la ONG En Paz, como otras acciones que buscan acompañar y confortar a los internos de los centros penitenciarios ubicados en nuestra diócesis. Los voluntarios resultan una pieza fundamental en la acción pastoral. A partir de motivaciones diferentes, todos coinciden en que su labor en la Pastoral Penitenciaria les ha servido no solo para crecer como personas, sino también para crecer y madurar en su camino de fe. Hoy en Enfoque nos proponemos caminar con nuestros protagonistas en este tiempo de primeros pasos y segundas oportunidades para comenzar una nueva vida, asumiendo el pasado, viviendo el presente y afrontando el futuro. Bueno, pues hemos visto ya nuestro vídeo. Ese es un piso que Pastoral Penitenciaria junto a la ONG En Paz, bueno, pues ofrecen a personas que están en ese segundo, tercer grado o en libertad, y bueno, donde empiezan. A mí no me gusta, luego lo comentaré con los invitados, esto de la nueva vida, este concepto, este término, no me gusta demasiado, pero bueno, primero hay que presentar a nuestros invitados. Jesús Guzmán, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir aquí a nuestra casa. Gracias a vosotros por hacernos usted esta bienvenido, invitación. y en su persona también gracias a toda la gente que compone la gran familia de Pastoral Penitenciaria en la diócesis de Toledo. Pedro Moreno, presidente de la ONG En Paz, buenas noches. Buenas noches. Nos recibiste en tu casa y ahora Sí. te recibimos nosotros en nuestra casa. Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. Javier de Frutos es voluntario de esta ONG En Paz, voluntario adscrito a Pastoral Penitenciaria, me imagino que tu diócesis de procedencia, que es Madrid, ¿no? Madrid, exactamente. Buenas noches. En la parroquia de Nuestra Señora de la Peña y San Felipe Neri. Bueno, pues está bien decirlo, oye, porque si no tus paisanos te van a decir, oye, mira que estuviste en Toledo y no te acordaste de nosotros. ¿Estáis de acuerdo con tantos tópicos que hay alrededor del mundo de las prisiones cuando se habla, sobre todo desde los medios de comunicación? Empezar una nueva vida, hombre, yo creo que una nueva vida después de pasar por prisión puede ser una vida diferente, pero nuevo como tal. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Sí que estoy de acuerdo contigo que hay demasiados estereotipos por parte de la sociedad, porque creo que muchas veces pues no se conoce la realidad de dentro. Entonces es muy fácil hablar muy categóricamente pues de los internos, de las personas que están privadas de libertad, como si está dentro es porque algo malo hizo. Todos los que hay ahí pues son pobres, son delincuentes, han tenido pues problemas en la familia y todo les ha derivado ahí. Es donde mejor tienen que estar para que no hagan daño en la sociedad. Son estereotipos, ¿no?
Pero es verdad que desde Pastoral Penitenciaria pues trabajamos, hacerles ver que esa vida a veces rota por el delito, el tipo de delito cometido, pues también merece una oportunidad. No es una nueva vida, es reconducir esa vida para vivir también en comunidad con otros. Tanto dentro de la prisión como fuera, ¿no? Sí. Pedro, ¿cuál fue la motivación que te llevó a hacer esta ONG en Paz, que hemos tenido el gusto de conocer? Quizás demasiado tarde, ¿no? En el sentido de que lleváis muchos años trabajando, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Pedro, ¿cómo fueron tus comienzos? Pues sí, son 14 años de fundación, pero realmente todo parte desde el año 91-92, del 1991-92, y era porque estaba de educador en un programa alternativo de cumplimiento de condena para personas enfermas de drogadependencia y que podían cumplir la condena alternativamente a la cárcel. Estaban dentro, pero podían salir acogiéndose el programa pues con ese control externo y demás, que fue realmente el programa lo hizo doña Manuela Carmena. Y entonces ahí, como la realidad de entrar a la prisión de Carabanchel, que ya no existe, pues de alguna forma era ir a conocer a los penados que tenían que venir a cumplir la condena alternativamente con un programa, ¿no?, del CAS y demás, y con el control externo nuestro, pues que nosotros les conociéramos y ellos a nosotros, para luego cuando vinieran al piso, pues realmente de una forma mucho más acogedora. Y entonces, a través de esa realidad de entrar al centro penitenciario y que había gente que por otro tipo de delito, que no era drogadependencia, sino por otra clase de delitos, se acercaban y te preguntaban, pues yo fui ahí comprometiéndome un poco en preocuparme de ellos, diciendo, pues si no eres español no puedes al programa, si no eres toxicómano no puedes al programa. Pero de alguna forma el hecho de lo que me preguntaban o me derivaban, pues yo les atendía. Y entonces llegó el momento que me hice amigos y entonces me comprometieron y en mi propio piso yo les avalaba. O sea, que primero tú al principio ponías tu piso, tu casa. Sí. Y luego ya viste que, bueno, que había que darle una forma legal, ¿no? Una entidad legal, ¿no?, a esa forma de compromiso, ¿no? Sí, porque prácticamente pues eso, a los 8 años de dedicarme un poco altruistamente y a esos amigos, y muy de tarde en tarde, ¿no?, pero siempre tenía alguien en casa. Entonces, el hecho de volver al piso y trabajar con personas, luego llegar a mi casa y tener personas, pues llegó un momento que veía que me estaba quemando, claro, porque no desconectaba. Entonces, de alguna forma también un poco la presión de las amistades, que corría mucho riesgo, pues yo creo que conducía un poco a una forma a saber separar, ¿no?, y emancipar un poco lo que era la finalidad o el carisma que iba creándome. Y entonces pues monté una papelería para seguir haciendo lo mismo, pero por lo menos tener los fines de semana, buscando la comodidad, ¿no? Pero luego buscando esa comodidad, pues ya me lo planteé, porque el hecho de compartir mi propia vivienda, pues veía que era compartirla, no su vivienda. Porque muchas veces pues los veías pues muy reprimidos, o traían a la novia y te esperaban en la cocina hasta que me levantaba, por ejemplo, para desayunar conmigo, y todas esas cositas anecdóticas me fueron llevando a querer fundar. Y entonces hace 14 años pues se fundó. Bueno, pues luego vamos a ir conociendo poquito a poco un poquito más de esta ONG en Paz, y ahora vamos a presentar a Javier de Frutos, que él es voluntario, ya lo hemos dicho, de Pastoral Penitenciaria, que él conoce la cárcel, conoce la prisión, desde un punto de vista completamente diferente del que lo conoce Jesús y del que lo conoce Pedro. Y no ha sido preso, no ha estado penado, porque tú has sido funcionario de los funcionarios de justicia y has estado mucho tiempo en vigilancia penitenciaria, ¿no? La otra pata fundamental de esa familia que es la cárcel, ¿no? Exactamente. Yo estuve durante 3 años cuando se creó la cárcel de Valdemoro y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, con sede en Valdemoro. Pues ese juzgado realmente le creé yo como letrado de la Administración de Justicia. En aquel momento era secretario judicial. Se han cambiado únicamente los nombres, pero las funciones eran prácticamente las mismas. Teníamos asignados en aquel momento la cárcel de Valdemoro, también teníamos asignado la de Meco, la de hombres y la de mujeres jóvenes. Y entonces, pues, tanto el juez como yo íbamos un día por semana a las cárceles, o bien a la de Valdemoro, o bien a la de Meco, jóvenes o
u hombres. Y bueno, pues ahí es donde empecé a tener un contacto pues, con todos los internos que estaban allí. Lógicamente, ellos tienen derecho a que el juez vaya a visitarlos y a escucharlos en las demandas que ellos tienen. La función fundamental que nosotros teníamos en aquel momento era velar por sus derechos fundamentales. Una persona que ha cometido un delito, lógicamente, tiene que cumplir una pena, pero eso no significa que esté privado de todos los derechos fundamentales que pueda tener como persona. Lógicamente, estará privado de aquellos derechos que por cumplimiento de la pena no se pueden cumplir, como es la libertad, pero en definitiva es una persona humana, hay que tratarla como tal y lógicamente hay que custodiarla, pero también hay que velar por sus derechos fundamentales. Y cuando te jubilas, allá por septiembre de este año más o menos, sí, septiembre de este año, que no habías tenido ya bastante de administración de justicia, y dices, pues yo voy a querer ser voluntario. Y entonces me planteo, pues bueno, pues dónde puedo. Yo ya venía en mi parroquia ayudando, haciendo muchas actividades, pero hablo con el cura de mi parroquia y le digo, oye, mira, parece ser que tengo idea de esto, yo no sé si es que es una cosa mía o es que el Espíritu Santo en los momentos de oración me ha dicho que a lo mejor puedo emprender ese camino, y entonces, pues, por mediación del cura de mi parroquia me ponen en contacto con Pedro, y desde entonces pues está surgiendo una amistad con Pedro y una colaboración. Y estás vinculado a esta ONG haciendo 1001 tareas, de las que ya hablaremos. Bueno, tenemos una parte de las realidades del mundo de la cárcel y a otra parte la tenemos de alguna manera pero invitada, ¿no? Porque en esa estancia, en ese piso de la ONG En Paz, bueno, el piso es de la parroquia de Santo Tomé, conocimos a Jorge. Jorge es un interno que está cumpliendo 6 años por tráfico de drogas y que disfruta de pequeñas estancias en ese piso que coordina la ONG En Paz y que nos quiso dejar este testimonio. ¿Qué te gustaría que la sociedad escuchara de vosotros? Pues bueno, que en resumidas cuentas, que todos tenemos derecho a tener una segunda oportunidad y que las casas de acogida que se dedican a la acogida de personas que están como yo recluidas, pues tienen una labor muy importante y que nos beneficia a los que no tenemos dónde salir y disfrutar de los permisos. ¿Dentro de 3 meses termina tu condena? Sí, en 3 meses ya termina la total. ¿Y qué piensas hacer o qué te gustaría hacer? Hombre, me gustaría quedarme aquí en este país porque ya yo tenía mi vida hecha aquí y que desearía quedarme y continuar con mi vida que tenía anteriormente, pero como tengo una orden de expulsión, pues no sé si al final me van a expulsar o no. Estoy en la duda con eso. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Claro que me arrepiento. Si pudiera volver el tiempo atrás, ya no lo volvería a hacer. No lo haría. ¿Tú crees que la sociedad también se debería de arrepentir de algunas cosas que hace a la hora de prejuzgar o a la hora de colgar etiquetas a las personas que habéis pasado por la cárcel? Sí, porque ahora que yo estoy en esta situación, me doy cuenta que yo también antes juzgaba a las personas y ahora pues ya lo miro diferente. Ahora veo que realmente no por estar preso uno quiere decir que uno sea malo, ¿no? Porque a veces por circunstancias de la vida que uno está ahí, pero no es porque sea necesariamente malo. Y que en la sociedad estamos acostumbrados a mirar, porque ha estado preso, cree que ya es una persona mala y que no tiene derecho a la reinserción ni a nada. Pero no es así. ¿Te esperas que la sociedad te dé esa segunda oportunidad? Claro que sí, eso espero. Ojalá que no solamente conmigo, sino con muchas personas que también lo merecen y que están ahí adentro incluso sin merecerlo. Digo yo que debería siempre haber una segunda oportunidad para todo el mundo. Bueno, pues nos lo dejaba claro Jorge, lo que pasa es que estábamos aquí nosotros también en una conversación paralela sobre cuestiones que desde luego se nos escapan a una lectura
habitual de los medios de comunicación, porque sí que es verdad que últimamente hay muchas informaciones sobre cárceles, o sobre las condiciones de los presos en los centros penitenciarios, pero a mí me parece que se ha banalizado un poco. Cuando ha habido presos o ingresos en prisión de gente reconocida, con un estatus social, político, pues yo me acuerdo de informaciones donde se ha descrito cómo es una celda, los metros que tiene, lo que comen. Vosotros que conocéis ese mundo, yo creo que se ha banalizado el caso, se ha de alguna manera arañado la intimidad del preso, Jesús. A mí me decía en una ocasión, me decía un interno, tú decías de cuando entra, dependiendo qué tipo de gente Exacto, sí. entra en prisión, ¿no? A mí me decía un interno una vez, don Jesús, la justicia no es igual para todo el mundo. Y yo le decía, pues sí es verdad, que no es igual para todo el mundo, ¿no? Dice, ¿la cárcel? La cárcel es, dentro de la cárcel, la disciplina de la cárcel es igual para todo el mundo. Es decir, como cualquier disciplina hay que cumplir pues unas normas, hay un horario muy marcado, hay unos tiempos, los que pueden trabajar, porque hay unas condiciones para que el que está penado tenga ese derecho a trabajar. Pero sí que es verdad que a veces en la banalización de la prisión, pues a veces sí se ha echado por tierra un poco esa intimidad de la persona privada de libertad, del interno. Yo creo que sí. ¿Lo peor que le puede pasar a una persona es que le priven de libertad? Sí, yo creo que sí. La libertad es un bien que no somos capaces de conocerle y de apreciarle hasta que no se nos priva de él. Y cuando se nos priva de él, lógicamente es uno de los bienes fundamentales que tiene la persona. Hay muchas veces que dicen en esto, es que es verdad, es que estés privado de libertad es uno de los males. La gente en esa banalización que hablábamos al principio, que hablábamos antes, es que la cárcel está muy bien. Claro, les dan de comer 3 veces, Claro, y hacen gimnasia. Le dan de comer 3 veces y claro, y tú no comes 3 veces. Es que hacen gimnasia, claro, y tú no cultivas tu cuerpo, claro, haces un poco de deporte, claro. Es que tienen piscina incluso, en algunas, ¿no? Dices, qué bien viven. Ya, pero falta lo más importante, que es la libertad. Que es lo más grande que tenemos las personas, ¿es verdad? Por eso, esos días que ofrecéis vosotros, tenéis este piso en Toledo, pero tenéis otros 2 pisos en Madrid, Pedro. Sí. ¿Cómo se disfruta? ¿A qué saben esos días? Pues como se dice, como estaba hablando de pastoral penitenciaria de la gloria, y yo haciendo un poco de anexo y uniendo lo que han dicho nuestros compañeros, quiero decir que el hecho de entrar en prisión para luego engazarlo en los beneficios que otorga el Código Penal, realmente entrar a la cárcel donde hay una igualdad es cuando se entra. Es decir, yo que lo he visto en ingresos, es una humillación absoluta porque se desnudan totalmente, donde tiene que haber un aseo profundo. Y de alguna forma yo eso lo he podido contemplar y yo creo que, quiera o no, siempre es humillante. Es decir, les toque a ellos o me tocará a mí. Sí es verdad que no conozco una discriminación dentro de los centros penitenciarios de los 7 de Madrid o los 2 de Ocaña, Toledo, pero sí en los CIE sí he visto que hay discriminación. Por ejemplo, Los CIE, vamos a decir que son los centros de internamiento de extranjeros, no, que no son... El CIE es régimen abierto en el tercer sí, grado. pero que no son Perdón. cárceles. Sí, Claro. no, una cosa es el CIE de inmigración, Sí. que creo que han mezclado, Ah. y el CIS es vale, un régimen sí, abierto. Sí, que el es de régimen abierto, sí. régimen también abierto que es entendido con CIE, tercer y grado. como estábamos hablando de CIE, Sí, porque antes en la tertulia Sí, que hemos sí. tenido mientras estaba el reportaje ha sido fácil que hubiera un poco de confusión. Entonces, ahí sí, por ejemplo, no por propio hecho verlo verídico, pero sí a través de los acogidos, que por ejemplo el hecho de ser un personaje público, no dormir en el común de literas, sino tener una celda aparte. Por ejemplo, como Ortega Cano, yo realmente no me lo saco de la manga. Decir Victoria qué, decir un señor que ha cometido un asesinato involuntario, etcétera, que luego cuando ha tenido el beneficio, venir los propios acogidos nuestros, ¿no?, compañeros, y decir, es que esto te indigna, ¿no? Es decir, que nosotros tengamos que estar
aguantando todo un común y que este personaje tenga que tener este privilegio. Yo lo digo porque me lo han delatado ellos mismos y les creo y les doy credibilidad, sin discriminar nada ni meterme en contra de nada, ¿no? Sino es como funciona, es como funciona. Sí es verdad que los personajes, evidentemente, en el Madrid 7, que es Extremera, pues ver a Granados dentro de la prisión, pues realmente la prisión que había inaugurado estaba ahí encerrado y cumpliendo preventivo, como está, ¿no? Y de alguna forma ver que está en el módulo 1, que realmente tiene lo mismo, que puede salir al pabellón cultural, pero que realmente está pagando una condena. Por ejemplo, de Barcelona, todo el clan que hay de separatismo, por no haber respetado y demás, decir, encontrármelo en la misa católica y estar todos pues ahí percibiendo misa como cualquier otro penado, y etcétera. Yo estoy contando unos rasgos muy puntuales para que la gente los vea. Y realmente el zafarrancho de comida es para todos. Evidentemente no es tan cómoda, porque no es igual para hacer para 500 personas y para 400 personas, que realmente no es un privilegio. Es decir, no se come de una manera, sí adecuada, pero realmente no está tan rica. Sí. Sí, yo creo que más o menos la idea queda clara. O sea, con este tipo de repercusión mediática, digamos que no se ha contribuido mucho a enseñar lo que es la realidad de las cárceles, que son personas que han cometido errores, delitos, y que tampoco eso significa no vamos a caer en el otro lado, que sería la mitificación de... Eso también, ya sabéis que los medios de comunicación, que nos gusta un héroe, aunque no lo sea. Pero yo creo que más o menos el concepto lo tenemos claro. Vamos a escuchar, si os parece, al que fue tu antecesor y el gran sacerdote, yo creo que lo puedo decir, de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Toledo, que es José Antonio Sánchez Valdemoro, que bueno, que él dice que está jubilado. Yo tengo mis dudas, ¿verdad, Jesús? No se va a jubilar nunca. Eso, pero bueno, digamos el hombre que ha sido activo siempre hasta el final de sus días. Ha sido profesor mío, amigo. Claro, uno no le llega a él y a la sola los zapatos. Bueno, que sigue ahí, que yo creo que sigue de alguna manera donando su sabiduría vital. Sí, es un pozo de sabiduría. Vamos a ver ese testimonio de José Antonio Sánchez Valdemoro. El sentido de la pastoral penitenciaria es, como todo lo que hay en la Iglesia, apasionante. En el momento que tú te responsabilizas con una parcela de pastoral penitenciaria, al menos a mí, lo primero que me ilusionó es formar una comunidad que fuera la que activara en plan espiritual y también en plan humano, porque a la cárcel se va... Bueno, te quiero decir lo siguiente, que no se habla ahora de capellán, sino de capellanía. Se va a la cárcel para evangelizar, pero al mismo tiempo también para humanizar la prisión. Y como te digo, eso es apasionante. ¿Por qué? Pues porque en la cárcel pues hay un ambiente de suyo, te puedes imaginar, pues muy tristón. En el revoco de una de los chabolos, decimos nosotros, había una frase que se ha hecho famosa que decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Te puedes dar una idea. Y ahora, además de la pobreza, hay un índice extremadamente altísimo de trastornos de personalidad. Como no es un lugar adecuado para tratar ese tipo de trastornos, valga la redundancia, pues ¿qué pasa? Pues que están inadecuadamente en ese sitio. Así que el estar allí una comunidad de pastoral penitenciaria es, pues, ¿qué te voy a decir? Pues un punto de alegría, un punto de ayuda, un punto tal. Es un lugar de la diócesis
que ahora no hay un cuerpo especial de prisiones, de capellanes de prisiones, sino que está incorporado como una función más que hace la diócesis, o un apostolado que es específico, pero un apostolado. Sí, sí, contestando a tu pregunta, puede cualquiera ser un buen apóstol dentro de la prisión, porque ese sería el apellido, casi el nombre, ser apóstoles, es decir, hacer que la presencia de Jesucristo se multiplique en la cárcel y se haga luminosa. Eso es lo que es. Bueno, estábamos otra vez escuchando a Sánchez Valdemoro y también nosotros. Decías, Javier, que cuando se cierra la puerta, ¿no?, y hace paf. Y hace paf, eso, pero aunque vayas como visitante y sabiendo que tú no te vas a quedar allí, que tú vas a salir, ¿no? Que tú vas a salir, pero ese golpe, una puerta de hierro que hace y suena y hace paf, y dice, podré salir de aquí. Y sabes seguro que vas a salir, pero sí, eso... Ese golpe es algo, yo le tengo grabado de cuando iba a la prisión. Es algo que además nunca termina uno de acostumbrarse, ¿verdad? Ningún día el clon del cerrojo de la puerta, por mucho que vayas, nunca terminas de acostumbrarte a ese ruido, a ese olor, es verdad, dentro de prisión, pues olor característico, es verdad, es algo... nunca terminas. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer la sociedad en general, la gente que estamos vinculados a nuestra parroquia, que queremos ser voluntarios, o la gente que, bueno, pues que no es católica, pero que quiere colaborar, por ejemplo, con la ONG de Pedro? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo podemos contribuir todos a no tener tanto tópico y no tirar tanto de lugares comunes cuando hablamos de la población reclusa? Pues eso es otra parte fundamental de trabajo, hay que trabajárselo. Entonces el concienciar es educar y de alguna forma la oportunidad nos la tienen que dar para ser escuchados, es decir, a través de nosotros, porque de alguna forma tienes que explicar cómo es lo que estábamos contando, cómo es el interior de la cárcel, esas puertas, no una, otra, que siempre pues es algo desagradable. Y el poder especificar que la gente necesita una segunda oportunidad y que de alguna forma la reinserción y el incorporarse a la sociedad debe ser escuchada, porque muchas veces el alarma social que hay es lo que frena y deja oídos sordos que las personas que nosotros nos estamos dedicando a ayudar al necesitado verdaderamente a través de pastoral penitenciaria o como voluntarios seglares y etcétera, no solamente católicos, sino de otros ámbitos o agnósticos y etcétera, de alguna forma es que se vuelvan a incorporar a la sociedad. Entonces, la realidad de españoles o de europeos, pues ahí se llega. Luego está la parte asiática, americanos, ¿no?, y africanos, que no tienen los mismos derechos de poderse quedar. Porque una de las cosas del Código Penal y lo que es la Constitución española, cuando un extranjero cumple el delito, tiene que ser pagarlo y expulsado a su país. Sí, era lo que nos contaba Jorge, ¿no? Dice, yo tengo una orden pendiente de expulsión. O sea, ¿le puede pasar que según salga de la cárcel le cojan y le monten en un avión hacia su país? Sí, eso le puede ocurrir. Hombre, pero si luego, ya ha cumplido... Pero luego no se cumple tan a rajatabla. Entonces se puede quedar ilegal, es decir, ilegal en el país, hasta que cumpla los 5 años sobreviviendo. Entonces, de alguna forma, todo eso se corre riesgos de que se vuelva otra vez a delinquir, porque no puedes tener un puesto de trabajo legal, un contrato. Pero volviendo a la sociedad, de alguna forma, es el poder ayudar a esta gente que de alguna forma cumplan una condena porque no tienen un domicilio de referencia, no tienen una familia, no tienen unas amistades, tanto sean extranjeros o españoles, porque hay casos de españoles que se le explica a la gente que el hecho porque tiene que estar una ONG para una española o un español que está pagando una condena, porque muchas veces hay hijas o hijos que se han emancipado de los padres, ya tenían su hogar, han cometido un delito y no quieren volver otra vez
con el padre, con la madre, Claro. o escuchar el reproche. Es que nos ponemos siempre en clichés y, claro, la realidad es muy diferente. Claro, cuando alguien te dice, es que no tiene dónde ir, y claro, tú dices, pero ¿cómo no va a tener padre, madre, hermanos, mujer? Hay gente que no tiene dónde ir. Que le Pues, han por cerrado todas las ejemplo, el puertas. engarce que yo quería hacer ante la sociedad es que nosotros nos creamos, porque el gobierno no da esta alternativa, sino la damos la ciudadanía. Entonces, hay españolas y españoles que prefieren pagar la condena íntegra y no ir a la casa de sus padres. Yo, por muchas experiencias que a mí me vienen a mi mente, decir, el reproche del carácter de mi padre o el reproche de mis hermanos ahora viene, le tienen que avalar, encima que van a verle, ¿no?, al vis a vis familiar. Hay una serie de cosas que a través del educador, del psicólogo y del trabajador social te lo derivan. O diciendo, mira, pues aquí existe esta ONG En Paz, que de alguna forma escúchales, que de alguna forma vas a estar, poder salir, donde vas a tener tu espacio con mucho respeto, ¿no? Entonces eso es lo que la sociedad debe de escuchar. Entonces es lo que hay que dar la oportunidad, que ser escuchados para que de alguna forma esa alarma social que hay, ir un poco frenándola. Si es verdad Con que nosotros, conocimiento. yo lo que último que quería decirte, que nosotros no escaqueamos la condena, sino que realmente tanto ellas como ellos pagan la condena íntegra, es decir, un segundo grado, un tercer grado, una libertad condicional. Entonces nosotros, la gracia que puede tener Jesús o Javier es el saber estar, el saber hacerles cambiar por la educación, porque Jesús, más o menos, conociéndole, pues tiene hábitos de que viene gente muy desestructurada, pero luego de alguna forma el hecho de darle consejos y de los comportamientos de la cárcel, o nosotros mismos dentro, conociéndoles para que luego cuando vengan, pues el hábito de una higiene, nuestro propio ejemplo, todo eso llevarlo a la sociedad es lo bueno que lo escuchen para que realmente nos apoyen. La cárcel cambia a las personas, pero ¿las personas cambian por haber estado en la cárcel, Jesús? Vamos a ver, la cárcel indudablemente cambia a una persona. No es gratuito pasar No por es la gratuito, cárcel. no es gratuito. Hace unos años un interno me decía cuando salía en libertad, esto ha servido para mí, él era creyente, muy creyente, esto ha servido para mí como un cenobio, como unos ejercicios espirituales de muchos años, donde Dios me ha ido moldeando a su imagen. En este caso cambió para bien. Es verdad que después de salir, pues no fue fácil encontrar un trabajo, un medio de vida. No tuvo rechazo por parte de la familia, sino todo lo contrario, pero es duro, después de vivir unos años, pues vivir otra vez, acostumbrarte a vivir otra vez en la calle, ¿no? Con esa serie de hábitos que Pedro un poco señalaba antes. Y hay gente pues, que después de mucho tiempo, internos, después de muchos años de condena, pues cuando salen, pues claro, salen ya con una edad, ya mayores, el acceso al mundo laboral pues no es fácil, No es fácil porque para... siempre está esa lacra de la sociedad, de cualquiera, ¿cómo lo voy a contratar en mi empresa? Si ya sé esto o viene de la cárcel. Y es verdad que pues, la sociedad estigmatiza y a veces fallan esas oportunidades, ¿no? Entonces sí es que es verdad que la cárcel marca, ¿no? Marca una vida. Que no significa que todos aquellos que pasen por la cárcel, bueno, pues se vuelvan unas excelentes y bellísimas personas. También hay historias que acaban mal. Hay historias que acaban mal, obviamente. Por eso digo que no caer en la heroicidad por un lado ni en el victimismo por otro. Los internos, lógicamente, son personas, como todos. Claro. Entonces, lógicamente, hay algunas personas que son capaces de... En principio, normalmente cuando entran en la cárcel, mi corta experiencia es que hay Javi, un rechazo por parte de ellos, lógicamente, porque están metidos ahí y porque están cumpliendo una condena. Entonces es un rechazo para ellos. Después, cuando la condena ya es un poco, se va moldeando, como estábamos diciendo, incluso hay personas, hay algunos que a lo mejor, pues no, yo recuerdo uno que tuve delante de mí que llevaba 20 años en primer grado, pues ese me dijo que es que él no quería salir de ahí, que él tendría que morir en la cárcel. Pero bueno,
la mayoría de la gente, pues recapacita, asume que ha cometido un delito, asume esa condena que tiene que cumplir. Y como dice el lema de nuestra asociación, pues quieren vivir en paz consigo mismos, quieren vivir en paz con la sociedad. Y el problema que nos encontramos es el rechazo. Tenemos ahora mismo a 2 internos en tercer grado en el piso de Madrid. Bueno, pues a uno de ellos le han denegado el NIE. El denegarle el NIE significa que no puede sacar dinero del banco. Significa que no puede mandar dinero que él tiene, que se lo ha ganado porque está trabajando en estos momentos, y no puede mandar ese dinero a su familia que vive en Venezuela. Entonces, estas son trabas que ponen los organismos oficiales. Se la han denegado no por una cuestión personal, sino porque habrá una ley, un reglamento que lo diga. Exactamente, entonces son trabas que ponen los organismos oficiales y que le impiden esa reinserción, esa segunda oportunidad que él está deseando que la sociedad se le conceda. No solo por parte de nosotros, sino también por parte de las instituciones, que muchas veces tiene antecedentes penales, y por tener antecedentes penales se le niega esto. Lo está cumpliendo. Si realmente esa persona ha asumido esa pena, realmente esa persona quiere reinsertarse, si esa persona no quiere volver a delinquir nunca más, pues vamos a darle esa segunda oportunidad. Y vamos a hacerle la vida, cuando salga del centro penitenciario, una vez que ha cumplido la condena, vamos a hacerle la vida lo más llevadera posible, lo más fácil posible. Es dura para todos, sí, pero para ellos mucho más todavía. Hace unos meses leíamos con estupor una noticia de una persona que había estado interna no sé cuantísimos años y había salido a la cárcel y se había cortado las venas o se había intentado suicidar porque él lo que quería estar dentro de la cárcel. Claro, nadie se lo plantea, pero claro, es que hay que ponerse en la cabeza de esa persona si ha estado 20, porque en España más de 25 años no se pueden cumplir, ¿no? En cárcel. No, sí, es así. Vamos a ver, aquí es la diversidad. Yo, por ejemplo, habla Jesús, habla Javier, y entonces, pues claro, a mí me viene, pues dar de cuenta... A ti te vienen personas a la cabeza. Claro, y hechos. Es decir, la realidad que se tiene es lo que he dicho antes. La realidad de este acogido, que se cuenta específicamente, se choca con la burocracia. Entonces, la burocracia y el gobierno, y como están las leyes, entorpece que no puede delatarse por donde está trabajando. Claro, porque si no, salen los antecedentes y se quedaría sin trabajo. Entonces, realmente, cuando una persona española, europea, africana, asiática y latinoamericana, mientras cumple la condena, en un tercer grado puede trabajar y en la libertad condicional. Ahora, con la que terminan legalmente estos tres, digamos, continentes, tienen que ser expulsados y ya no pueden seguir trabajando porque tienen unos antecedentes penales. El europeo sí, como el español, porque hay un acuerdo. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la otra realidad que yo creo que es mucho más interesante es nosotros como visitadores, pues cómo salvamos vidas. Es decir, el hecho de que no porque uno lo diga, sino porque la ONG En Paz lo tiene grabado en nuestras cenas, los testimonios, que dicen yo realmente hubiera sido carne de presidio si no llega a ser por encontrarme a la ONG En Paz, donde he encontrado una orientación, porque yo que he estado metido en la droga, mis padres no saben más, mi familia no sabía educarme, entonces encontrarme esta respuesta y esta acogida me ha hecho cambiar y yo ahora pues estoy trabajando de camarero, donde también he sido alcohólico y como español en concreto. Y luego, un poco más yendo hacia adelante, es verdad que se está quitando pues esa discriminación de empresas, porque lo que se ha hecho con el capitalismo, es decir, de todas las entidades que tienen dinero, aportan por la reinserción. Es decir, no solamente penitenciaria, sino de todos los otros ámbitos, ciegos, inválidos. Pero la de, por ejemplo, la nuestra, que es de recluso y reclusa, se pueden colocar por una, digamos, como un sector de marginación. Entonces, a través de nuestras entidades, antes teníamos que trabajar al empleador para que realmente no discriminara y dieran la segunda oportunidad. Pero ahora hay
está Proyecto Sal, está Integra, hay el Proyecto Caixa, todos estos que realmente ofrecen puestos de trabajo porque son unos salarios que se ahorran mucho de IRPF y entonces se van colocando. Entonces yo creo que eso es una parte muy buena de la reinserción. Entonces nosotros a través de, no solamente de las nuestras y de los nuestros, sino nosotros nos enteramos de gente que nos pueden derivar y entonces nosotros el hecho de haber pasado una condena los podemos derivar con un historial, con un informe y poder tener trabajo. Pero es que tener trabajo es el primer paso para lograr una reinserción social, luego ya los vínculos familiares... Dentro de la prisión, por ejemplo, con Daniela, ¿no? Una mujer con hijos pequeños, ¿no? Una chica de 30 años. Es decir, sí, yo ya voy a tener el permiso, pero no quiero salir. Entonces, realmente, lo que te da el aprendizaje o tener un poco de reflejo es decir, vamos a ver, Daniela, tienes que salir, porque estás hablando con tus dos hijos que son pequeños, con la edad tan cortas y se está perdiendo una vida. Entonces, lo que a ti te da el permiso y lo que te ofrece tu segundo grado y el hecho que estás trabajando en panadería y que de alguna forma el Código Penal te ofrece una reinserción y tener un hogar donde vivir y que puedas ver a tus hijos esos días, 3 o 4 que te conceda la Junta de Tratamiento con el juez, pues hombre, entonces ahí a donde voy es el animar a la persona a que realmente no se pierda los hijos, que el hecho de acomodarse en la cárcel y no querer salir, el decir que se pase y yo lo que quiero es que me expulse y están ya con mi hijo, pero no ven la realidad es que empiecen a salir a esa libertad, que sepan lo que es la libertad, que puedan ver por videoconferencia, ya que en los pisos pues tenemos el wifi, tenemos el internet, de que vean a sus hijos. Esa es la educación. Jesús, ¿tú has conocido a gente que no quiere salir de la cárcel? No, yo no he conocido a ninguno. Ah, bueno. Yo, o que no quiere asumir, por ejemplo, el segundo grado, como dice... No, Pedro. yo sí te encuentras con casos que les cuesta afrontar... les da miedo. Les da miedo. Pero no, yo no he conocido ningún caso que no quieran salir de prisión porque lo que ansían, pues claro, yo me estoy pensando en casos concretos, ¿no? De pues algún chico con niño pequeño, pues que está deseando de verlos, como dice Pedro, que llega la época de la primera comunión y a ver de qué manera pues puede estar presente. Entonces, de nuevo, es decir, todos esos años que se están privando de libertad, pues ellos muchas veces me dicen, creo que la vida me está dando esta oportunidad de poner un poco esto en orden y afrontar algo nuevo. Entonces, están los que yo conozco con ganas de salir de prisión. Sí. Bueno, nos quedan 7 minutos que voy a repartir equitativamente. Me siento un poco como... yo quiero escuchar el testimonio de Javier, de su testimonio sobre... Siempre decimos con los voluntarios que es mucho más lo que reciben que lo que dan. Puede ser también una frase tópica, pero cuando realmente tú conoces a los voluntarios y tratas con ellos y sabes la labor que hacen, es que es verdad, o que recibes mucho más de lo que das. Pero claro, a ti alguien te puede decir, hijo mío, es que no tenías bastante ya con todos los años que llevabas en prisión. Me contaste, por ejemplo, el recurso que es con ese tono humano, le escribiste a un recluso para conseguir un beneficio penitenciario. Dice, me olvidé de la burocracia y... Bueno, son personas también pues que tienen pocos recursos, algunos, no todos, pero tienen pocos recursos a la hora de poder expresar lo que ellos sienten en un papel. Entonces, pues para hacer un recurso, para hacer lo que sea, pues necesitan la ayuda, la colaboración tuya para ayudarles a redactarlo, para darle la forma jurídica correspondiente a esa petición que están haciendo, ¿no? Entonces, pues esa es otra faceta también que nosotros también podemos hacer, una especie de ayuda jurídica al propio interno que tenemos dentro de la asociación. Más que nada es eso, darle forma a lo que ellos quieren decir, que son incapaces de plasmarlo en un papel. No, los demás también, yo creo que tiene que ser complicadísimo. ¿Qué te aporta ser voluntario? ¿Perdona? ¿Qué te aporta ser voluntario? A mí me ha aportado mucho, sobre todo el poder, primero una paz interior de que sabes que puedes ayudar a los demás, de que estás ayudando a los demás. Y en segundo lugar, a mí mismo también me aporta, pues no sé, el ver una realidad que es una realidad cruda, y tú esa realidad poder intentar
transmitirle a los demás, a los que están a tu alrededor, que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues podemos cambiar también en este aspecto la sociedad. Yo creo que es una labor que tenemos que hacer entre todos y que además te enriquece, sobre todo espiritualmente, te enriquece muchísimo. Pedro, ¿cómo ponerse en contacto con tu ONG? ¿Qué tipo de gente necesitáis? ¿Qué necesitáis? Pide. Hombre, pide, pero tienes 3 minutos. ¿Sí? La propia realidad, nosotros más que hacer un eslogan para que venga gente voluntaria, realmente yo pienso que la gente tiene que venir como puede venir Javier, para concretar. Porque de alguna forma es un trabajo difícil, porque tiene que llenarse un poco de valores y de no solamente los tópicos de una familia convencional, sino tiene que venir a través de querer trabajar con la sociedad, es decir, porque la ONG Paz pues aporta por la paz. Entonces, de alguna forma, eso es un enlace. Entonces, lo que se viene es con ganas de querer convivir, de querer poder ayudar a los demás y luego ir descubriendo de que a uno le podía ocurrir lo que le ha pasado a otros. Entonces, es lo que a mí me ha ido enseñando. Es decir, que el hecho de respetar es porque realmente yo me respeto a mí mismo, pero por mis carencias y mis debilidades. Entonces, de alguna forma, todo esto te da una enseñanza de que la educación, el hecho de que la gente se entere, de que pueda tener un atractivo de acercarse a nosotros y querer ayudarnos o apoyarnos en rellenar la hoja como socios, como ciudadanos, que a nosotros eso es un censo, aunque no sea económicamente, que falta nos hace para seguir adelante, porque es un cansancio psíquico llegar o no llegar, porque mantener 3 pisos cuesta, pero eso es algo duro. Pero luego las ganas de continuar, ¿qué te lo da? Pues el hecho de ver que nuestra reinserción es al 100%, que nadie vuelve a la cárcel, que el hecho de que son agradecidos, de que el hecho de que se siguen acordando donde han vivido, de los que están, perciben muchas veces a través de los que han vivido el hecho de tener ganas, de ver que hay personas que vienen un poco para aprovecharse y cómo cambian. Entonces, por ejemplo, hay un caso de un chileno, ¿no? Decir que con su hermano, con su primo, ha robado joyerías, con pistola, etcétera. Y el hecho de que te están utilizando y tú no lo sabes, pero el hecho de estar en la cárcel, de entrar dentro, de estar con los mismos compañeros que tú le estás aportando ese aval cuando puedan salir de permiso, llegar a la honestidad y decirte, mira Pedro, yo delante de ellos, yo no tengo una familia tan normalizada como ellos. Mis padres son ladrones, tanto mi padre como mi madre. Yo si salgo en el permiso que te estaba utilizando, yo tengo que volver a delinquir para ayudar a mi hermano que está en otra prisión y a mi primo. Entonces yo realmente me marcho a mi país porque no quiero hacerte daño ni utilizarte. Entonces yo creo que esas visitas que nosotros hacemos son tan provechosas para ellos que para nosotros, porque claro, a ti te descuadra pero te enseña. Es decir que la educación que han podido tener otros presos que están pagando en distintas condenas, como puede ser incluso asesinato involuntario, porque recuerdo que había uno que era por asesinato involuntario de dar un puñetazo a otra persona, ¿no? Entonces, te quiero decir que el hecho de que esto te escuchen son las ganas que puedes provocar, que como la gente que puede dedicarse al deporte, como se puede dedicar a los ancianos o a los minusválidos, psíquicos, o etcétera. Entonces, esto también es una parcela de reinserción. Entonces, es lo que yo reivindico. Y las personas que no, yo hago el llamamiento es pues que llame la atención lo que cuenta Jesús, lo que está contando Javier y lo que estoy contando yo. Entonces, hay que tener un poquito de coherencia, de sentido común, de alguna forma, date cuenta que muchas veces nosotros estamos siendo muy valientes porque estamos contando en algo que nos realizamos. Pero, por ejemplo, hay la persona como ha sido Jorge, que no se le ve su rostro, que tiene una voz distorsionada. ¿Por qué? Porque de alguna forma no hay una valentía de decir yo he cometido esto. Entonces, esto es muy complejo. Entonces, el hecho de querer ayudar hay que tener ganas. Esto es un apartado muy real que existe, que de alguna forma a mí me encantaría tener más ayuda. Entonces yo no voy buscando el hecho de tener yo un puesto al público como dependiente, yo no voy buscando a la gente.
¿Por qué? Porque en puestos de trabajar igual me dan más trabajo. Entonces, evidentemente, sí, ese público, o a través de las parroquias, que son mis sucursales, pues de vender tu lotería, de vender tus camisetas, de vender tu almendra, el hecho de la cena solidaria, para que vengan y te compren el cubierto, porque claro, estás en un Madrid que te hace una estrechez tremenda, claro, porque no puedes llegar. No tienen los medios públicos como este mismo, ¿no? Que mucha gente puede crearle una inquietud. Entonces, ahí es donde está. Si te ha creado la inquietud, pues ponte en contacto con la ONG En Paz, porque ahora con Internet, no vamos a poner el nombre, chimpum, sí, lo tienes. Bueno, generar esa inquietud es lo que pretendíamos. Inquietudes, no sé si tenéis muchas en Pastoral Penitenciaria a la hora de voluntarios. La Pastoral Penitenciaria, actualmente aquí en la Diócesis de Toledo, como toda la Pastoral Penitenciaria, como están diciendo mis compañeros, tiene como 3 áreas: la religiosa, la social y la jurídica. Eso es lo que tratamos de fomentar dentro del voluntariado de Pastoral Penitenciaria, ¿no? La parte religiosa, obviamente, la que pues, de una manera más directa me compete a mí, con lo que es la celebración de la misa todas las semanas y los sacramentos. Pues hemos tenido en Ocaña 2 alguna confirmación, algún matrimonio en Ocaña 1. Ese apartado social, pues de cara a los voluntarios, el trabajo pues, que la ONG En Paz está haciendo, y también ese tipo de asesoramiento jurídico a los internos que lo necesitan, ¿no? que tanto bien se les hace y se les manifestamos. A mí, yo quiero decir que a mí es verdad que este tiempo en Pastoral Penitenciaria, como capellán, pues me ha enriquecido bastante, ¿no? Sobre todo por lo que hablábamos antes. A mí no se me olvida que son personas, es verdad, que han cometido un delito y que pagan por ello, pero no dejan de ser personas, ¿no? Yo algunas veces les digo una frase de la película Pena de Muerte, ¿no? En ese diálogo que mantiene el condenado con la religiosa, le dice: tú eres un hijo de Dios. Y él dice: en la vida me habían llamado hijo de muchas cosas, sí, pero nunca nadie me había llamado hijo de Dios. Y entonces lo que yo trato de ver cada vez que yo estoy con ellos, ¿no? Que son hijos de Dios. Y en este tiempo de Navidad, que próxima ya, pues es la manera que yo veo cada día, cuando preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo ver a Dios? Es verdad que lo vemos realmente presente en la Eucaristía, pero también para mí está realmente presente en ese abrazo, en ese apretón de manos, en esa ayuda que yo muestro, en ese contacto, en ese pasear con unos y con otros, o entrevistarme con ellos en el despacho dentro de la prisión. Quiero decir que para mí ha sido una gracia de Dios trabajar con ellos. Es verdad que también, y no me gustaría, y termino, que nos olvidáramos un poco también de las víctimas, sí, que también sufren, ¿no? Esa consecuencia también, pues esa cruz, ¿no? Es verdad que acompañamos, en lo que nos toca a nosotros, acompañamos en la vida de estas personas privadas de libertad, pero también mostrando muchas veces nuestra solidaridad, nuestra comprensión, nuestra cercanía, pues en un momento de sufrimiento, pues a lo mejor a esas familias. Desde luego que el tema da para mucho más, porque en estos 3 últimos minutos, unido a lo que ha dicho Pedro, de generar esa inquietud, levantarnos un poquito del sillón, ¿no? Que tantas veces nos dice el Papa, que estamos ahí demasiado ensofados, ¿no? Pues has hablado, por ejemplo, de la pena de muerte. Unido a la pena de muerte, ¿por qué no hablar de la cadena perpetua? Y unido a la pena de muerte, la cadena perpetua, ¿por qué no hablar de las víctimas? Que es un tema, por ejemplo, hoy concretamente, de muchísima actualidad con esas conferencias que se han celebrado. Muchísimas gracias a los 3. Lo bueno de que se queden temas abiertos, ¿sabéis qué es? Que vais a volver. Encantados. Que vais a volver. Muchísimas gracias, y a todos ustedes, ojalá, amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Hay veces todos los programas te gustan, pero hay veces que hay programas con pellizco, y yo creo que este ha sido uno de ellos. Hasta la semana que viene. Buenas noches.